Pues bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su accidentado podcast Artesanos del Misil. Yeah. Isaac, ¿puedes regalarnos un chiflidito? ¿Sabes chiflar? Ahí está, como nosotros. Está bien. Pues el día de hoy vamos a entrar de lleno a la conversación porque tenemos muchas cosas interesantes de las cuales podemos platicar, ¿no? Y el día de hoy tenemos un súper invitado, Isaac Zambra. Yeah. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por acompañarnos este dominguito rico, mañanero, aquí en Artesanos del Misil. Muchas gracias, Rafa, Alfonso, por la invitación. Me da muchísimo gusto aquí compartir esta mañana del domingo, que normalmente me levanto más tarde, pero aquí estoy. Gracias. Gracias. Isaac, no teníamos el gusto de conocernos en persona, pero yo te sigo, tenemos este contacto que nos brindan las redes sociales, de darnos una idea de más o menos qué hace la otra persona, cómo ve las cosas, lo que le gusta proyectar a las demás personas, ¿no? Y yo he visto que eres arquitecto y aparte haces cine y aparte estás interesado como en la imagen y en lo urbano. ¿Estoy en lo correcto? Así es. ¿Podrías decirnos rápidamente quién es Isaac Zambra? Wow. Es una buena pregunta. Hace poco estuve platicando con una amiga psicóloga y el tema era qué sé yo. Uh-huh. Literal. Uh-huh. Y no llegamos a ninguna conclusión. Es un poco difícil describirse a sí mismo, ¿no? De entrada, ¿no? A veces tengo nociones de lo que creo que soy, ¿no? Uh-huh. Esa es un poco mi respuesta. Claro, okay. Muy bien. Pero bueno, o sea, en general estudié arquitectura. Mi madre es pintora. En vez de ver caricaturas de Disney, me puse a ver libros del Prado. Okay. Y veía pinturas y escuchaba otro tipo de cosas y olía el óleo, digamos, el olor del óleo todo el tiempo. Y pues desde la arquitectura comenzó la aventura, ¿no? Uh-huh. La Facultad de Arquitectura, cuando estuve ahí estudiando... era más bien, aquí en Mérida. Aquí en Mérida, okay. Aquí en la UADY. Uh-huh. Era más bien como un refugio de la gente creativa, ¿no? Uh-huh. Y recuerdo cuando salimos de la carrera que yo quería trabajar con todo lo que me llevaba, que era la parte creativa, la parte de construir entidades, construir cosas y explorar. Y el único lugar donde se podía más similar era la Facultad de Arquitectura. Y de hecho ahí nos reunimos y nos encontramos muchos que terminamos siendo arquitectos, pero expandiendo las ideas, ¿no? Uh-huh. De ahí, pues, he tenido siempre esta inclinación por explorar, por curiosear un poco más allá de los límites de lo formalmente establecido en la arquitectura. Y he explorado mucho las artes visuales, ¿no? Uh-huh. Y recientemente el cine. Pero todo viene de esta reflexión filosófica que comenzó cuando entré y tuve algunos maestros que me plantearon preguntas que pues, me sirvieron para reflexionar, ¿no? Okay. Sí. Tu señor padre igual está inmiscuido en las artes, ¿verdad? Sí, recientemente. O sea, recientemente porque, digo, antes él hizo un cambio radical. Radical. Él fue controlador de tráfico aéreo aquí en el aeropuerto y toda mi vida lo vi como un operador, ¿no? Dentro del sistema uh-huh. aeronáutico, ¿no? Y concluye todo esto, pero él siempre tomó esto de una manera muy filosófica. A mí me llamaba mucho la atención, hablaba con él y me contaba pura historia. Llegaba a diario y me contaba todas las historias del cielo, ¿no? Lo que sucede fuera de los ojos de los viajeros, ¿no? Y me aterrorizaba cuando iba a viajar. Yo estaba pensando en todo lo que podía todo pasar. Todo lo que habían dicho, no. Sí. Los dramas, hay muchos dramas ahí arriba que la gente no sabe, ¿no? Claro. Pero bueno, y él tenía ese don de dramatizar y de contarlo de una manera especial, ¿no? Y concluye su etapa de ahí, del radar y todo esto, y se dedica, entra a tai chi, danzas y todo esto, y entra a todo este otro mundo, ¿no? Uh-huh. Y hace un salto radical a ese mundo, ¿no? Al mundo del arte. Del arte y de la danza y del teatro y todo eso. Uh-huh. Yeah. Okay. Oye, y
comenzando, por ejemplo, con el tema de la arquitectura. Yo, desde mi ignorancia, desde no conocer muy bien el arte de la arquitectura, pues cuando alguien se presenta, tengo amigos, no, yo soy arquitecto. Lo pensaba inmediatamente como, pues, una persona que ya tenía como un bagaje en saber cómo construir las cosas de acuerdo a lo que se pide, a las necesidades, etcétera. Pero poco reflexionaba yo sobre a la arquitectura o el arquitecto como un artista. Y en este podcast hemos tenido ya varios episodios de charla, de pregunta, de reflexión sobre la diferencia del artista y el artesano. Y revisando un poco sobre la arquitectura, decía que es el arte, bueno, aquí está escrito para no cagarla, ¿no? El arte de proyectar, diseñar y construir, modificando el hábitat humano y estudiando la estética, el buen uso y la función de los espacios. Cuando leía eso, me remitía a lo artesanal que hemos platicado, ¿no? Uh-huh. No sé tú cómo ves, cómo podrías relacionar a la arquitectura entre lo artesanal, entre el artesano que conoce su trabajo, pero no nada más crea a partir de una idea, sino que en función de. ¿Estoy en lo correcto o cómo lo ves tú? Sí, o sea, sí hay una diferencia. O sea, hay una diferencia. Un arquitecto no es un artista. Okay. No lo es. Pero un arquitecto puede llegar a ser un artista. Es extraño. Un arquitecto, o sea, en la función arquitectónica no puedes pensar como artista. De hecho, entras en una dinámica tan compleja en donde ya no depende de interacción, ¿no? Y no dependes tú como... No tienes la libertad para poder decidir, para poder operar y crear lo que tú quieras, ¿no? Como arquitecto. Eso lo hace, eso es un artista, en sí es la máxima expresión artística, ¿no? Que tengas esta libertad expansiva de hacer lo que quieras. El arquitecto interactúa y está sujeto a múltiples fuerzas, ¿no? Y es un actor muy especial porque tiene que hacer coincidir N cantidad de visiones, N cantidad de dimensiones, y es una labor titánica, literal, es exhaustiva, ¿no? Es de ese tipo, no es... Ahí hay una diferencia. Ahora, el arquitecto también, hay de todo. El arquitecto debe de conocer su materia, el arquitecto debe de conocer el principio, fundamento de lo que está diciendo, de su filosofía tal vez, o proponer una filosofía. Yo siempre he dicho en muchos talleres en los que he interactuado que si hay algo que debes de tener cuando vas a operar, cuando vas a decir algo o cuando vas a diseñar o construir, es tener una filosofía, ¿no? Okay. Para poder aproximarte a algo, ¿no? Y eso es difícil. Eso es tal vez de las cosas más difíciles de lograr como arquitecto, ¿no? Y con eso también te refieres como a una como identidad arquitectónica. O sea, tú sabrías, por ejemplo, si alguien se acerca a ti para que le diseñes su casa o un espacio, podrías saber, ok, Isaac hace este tipo de cosas, ¿no? Por eso lo estoy contratando a él. O sea, eso también, o sea, tiene que ver eso como una identidad que tú creas como arquitecto. Sí, es literal como cuando escuchas Radiohead, vas y sabes que te vas a entrar en una dimensión ultra depresiva o vas a entrar y sabes a qué vas, ¿no? Sí. O sea, no vas a escuchar Caribou. O sea, tú sabes como que por dónde vas y normalmente la gente te identifica y te busca por lo que armas, ¿no? Por tu configuración. Okay. Sí. Porque también hay como estos como despachos de arquitectos, ¿no? Donde como hay varios y como que trabajan más bien en equipo, ¿no? O sea, no es tanto como que un arquitecto te diseña tu casa, sino que hay como un grupo de gente que todos están trabajando. Pero normalmente tienen o han platicado alguna filosofía de interacción, ¿no? Okay. Se hablaba de que habían dos tipos de arquitectos, los que trabajan con una fórmula y los que trabajan con filosofía. Okay. Y claro, los de la fórmula son un poquito más básicos y simples y existen. Y es muy fácil también, ¿no? Y de hecho es lo que está sucediendo ahora en la ciudad, ¿no? La fórmula, arquitectos de fórmula, ¿no? Y es fácil, tienes 3 parámetros, los promueves, los vendes y en el mercado es perfecto para asimilar este tipo de interacción básica, ¿no? Filosofía es otro rollo, te metes ya en cuestionamientos más profundos, en
en cuestiones críticas y te enfrentas a otra forma de trabajar y es más difícil. Y no cualquiera se mete a formular un discurso, por ejemplo, ¿no? Ok. No. Entonces tú puedes, o sea, a esto que te refieres como más simple es pues una casa funcional que tiene que tener esto, y Claro. si es de 2 pisos tiene que tener esto y las ponemos así todas juntitas. Claro. Y las así es. ponemos y ya está, ¿no? ¿O qué? ¿O cómo? Así es, sí, es como, no sé, un arquitecto que tiene un parámetro de uso de la luz y el color y no sé, la función, ¿no? Y diseñamos espacios aptos para el buen vivir, ¿no? O sea, dices algunas de estas frases y convences a cualquier persona, porque pues, son cosas universales y cualquiera diría sí a eso, ¿no? Pero no estás proponiendo mucho, ¿no? Ok. O sea, estás interactuando de la manera más básica. Y hay mucho de esto en el mercado. Estoy hablando del mercado, ¿no? Sí. Que eso es lo que ahora la gente está percibiendo y comprando, ¿no? Y utilizando y contratando también, ¿no? Sí, y digo, postura filosófica me refiero más a tener una manera de imaginar por qué construyes, con qué construyes, qué fin tiene, desde dónde comienza un proyecto, por ejemplo, desde dónde termina. Son preguntas grandes, ¿no? Y si te las haces, te comienzas a meter en problemas. Automáticamente, Sí. eso seguro. Sí. Ok, Sí. órale. Y en las artes visuales, por ejemplo, ¿has hecho instalaciones? Sí, así es. Ahí utilizas el mismo método, te realizas las mismas preguntas a la hora de hacer esta especie de apropiación del espacio, intervención del espacio, o es totalmente distinta la fórmula. Uso herramientas que he aprendido en la arquitectura, pero tengo libertad. Ahí Yo soy Dios. Okay. Ahí yo soy el cliente. Ahí y las yo dos soy se Dios. disfrutan, pero de distinta forma, ¿no? Así es, sí. En una tienes que someterte a las fuerzas sociales, económicas, políticas, locales, todo. Okay. Y tienes que saber que vas a eso. Y es muy fuerte la interacción. En el otro lado eres Dios y te sometes a ser Dios. Y ese es un problema también, ¿no? Sí, claro. Ese es un problema. Jugarle a eso no está fácil, pero esa libertad es interesante, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Okay. Sí. Y digo, preguntas que se me vienen a la cabeza. A la hora de hacer esta intervención, esta apropiación del espacio, a diferencia de una instalación que se realiza y luego se va, ¿no? Después, ya que terminó la exposición, ya que terminó la feria, ya que terminó esto, en la arquitectura llega para quedarse, ¿no? O no, o igual, mi pregunta era, o mi inquietud es, esta responsabilidad que se siente de, estoy interviniendo en un espacio que está cambiando su hábitat, que está modificando su ecosistema y demás, todo eso también es que se genera una responsabilidad filosófica ahí. Es ilusorio. O sea, la ilusión de la permanencia es algo que es algo que es común en todos los habitantes y los arquitectos. La arquitectura no se queda nunca, ¿no? Solo tarda un poco más, ¿no? Okay. El edificio permanece aparentemente erguido un poco más que lo demás. Todo es efímero. Y eso hay que comprenderlo. Y eso es súper importante. De hecho, en los múltiples talleres que he dado, normalmente propongo mirar la arquitectura desde una perspectiva de cambio, de transformación, de pasaje, de inicio y de final. O sea, de transformación, por ejemplo. Sí. Es una ilusión imaginar que algo es permanente. Sí. Sí. Ok, no sé, Okay, está súper interesante. súper claro, sí. Porque uno está acostumbrado como a pensar, bueno, ya se construyó este fraccionamiento, ya va a estar ahí por el resto del tiempo, y Claro. no es cierto. No es cierto. Ok. No es cierto y de hecho es una de las situaciones que están, bueno, que en los talleres normalmente, en las escuelas de arquitectura normalmente se forman este perfil del estudiante, del arquitecto que solamente mira o que solamente se quiere con un molde, ¿no? De este arquitecto constructor de edificios, ¿no? Y el arquitecto, bueno, puede tener múltiples facetas, múltiples maneras de interactuar con el espacio
y de mirar que el edificio no es de entrada una entidad absoluta ni permanente, y que no termina y comienza incluso en sus límites físicos, ¿no? Es algo que yo lo he explorado y es una realidad, o sea, no es algo que es choro ni filosofía extraña, es una realidad, y eso hay que romper la noción de que la arquitectura es como construir edificios y entidades permanentes, ¿no? El cambio es algo importante, ¿no? Okay. Órale. Mi papá es arquitecto. Bueno, es arquitecto ingeniero, porque estudió en el Poli hace mucho tiempo, y estaba esta carrera que, o sea, salías como arquitecto ingeniero, en su título dice arquitecto ingeniero. Órale. No sé exactamente cómo funcionaba, pero así es. Wow, okay. Pero él se ha dedicado muchísimo más a la supervisión de obra, ¿no? Él es supervisor. Y entonces, justo con lo que dices de esta cosa como cambiante, él fue el supervisor general de la obra del Palacio de Hierro de Polanco. ¿Tú lo has visto? Ese que es una cosa como triangular así, con un cilindro, que ahí llegan los helicópteros. Bueno, él estuvo en ese. Entonces, hace unos años, hace como 5 años o algo así, ese Palacio de Hierro lo transformaron en el Palacio de Palacios, o una cosa así. Wow, okay. Y entonces, lo volvieron a llamar a él, porque él estuvo en el proyecto original, él supervisó toda esa obra. Entonces, querían, pues, modificarlo todo. Entonces, no sé, unos arquitectos igual lo hicieron todo, cómo se iba a cambiar. Y entonces dice mi papá que ha sido una de las cosas como más difíciles. O sea, tuvieron que modificar todo el espacio, obviamente sin demolerlo, sino al mismo tiempo que además estaba abierto, ¿no? O sea, con gente ahí que iba a comprar al mismo tiempo que estás haciendo cosas. Entonces era todo un diseño súper loco de ver cómo bloqueabas los espacios para que siguieran funcionando, dónde los ponías y trabajar al mismo tiempo que estás, cambiando las cosas. Bueno, dice que estuvo súper loco. Pero he tenido la suerte de ir a ver algunas de esas, o sea, de poder entrar por lugares donde no entras. Y aquí está la puerta secreta donde entra Balleres, ¿no? Bueno, donde entraba porque ya se murió. Pero sí, toda la arquitectura tiene unos pasajes así como de medievales secretos, ¿no? Okay. Donde puedes meterte porque por ahí se mete el güey para que nadie sepa. Pero bueno, eso para mí fue un ejemplo como claro de cómo cambia. O sea, está ahí, pero en realidad ya es diferente. O sea, sí puede como destruirse y reconstruirse. Así es. ¿No? Sí, de hecho, parte de la... O sea, yo estoy en el taller, buscamos y practicamos mucho la noción de que el edificio, dejar de pensar que es una entidad absoluta, que es un objeto, ¿no? Y pensamos más en la idea de campo, de interacción. Y es algo más complejo de imaginar, porque no estás pensando que tiene incluso una presencia física específica, ¿no? Precisamente para poder adaptar, para poder recibir estímulos distintos en el futuro, ¿no? Como sucede con muchos edificios que luego son rígidos y no pueden transformarse, ¿no? Órale, eso está muy loco. Sí. Tengo otra cosa que quería decir. Hay unos tipos, no sé si los han visto, me vino a la mente, que no sé de dónde son, pero hay unos videos que están como en cámara rápida y que construyen cosas así con sus manos, supuestamente. Y que intervienen así la selva y que hacen unas... Buenísimo. Está muy cañón, ¿no? Sí. Pero entonces empecé a investigar un poco más y entonces hay unos tipos, o sea... Hay unos cuates que ya los desmintieron, supuestamente. Entonces, en realidad, lo que dice es que, exacto, que no lo hacen ellos en realidad. Que hay videos en donde se ve claramente, y ya unas personas hasta mandaron drones así, y se ve que hay máquinas. Y entonces se cuenta que ellos salen y construyen una parte, así todo a mano, y luego pues ya se quitan, se construye. Y como todo está en cámara rápida y así, pues no ves cuando hay estos cambios. Parece que ellos hacen todo, supuestamente. Pero eso no es lo que más me llamó la atención. Eso dije, bueno, o sea, está cañón. Ellos hacen una parte y otra parte la hacen y de todas formas los espacios quedan padrísimos, da igual, ¿no? Claro. Pero lo que más me llamó la atención es que esos espacios están pensados para hacer ese show. No son para nadie. Entonces, luego sacaron fotos, empezaron a investigar en dónde construían esas cosas y no son así en la selva. Haz de cuenta que agarraran aquí un parque, así escondidas, se meten y lo hacen ahí en medio. Entonces parece que están en la selva porque solo te graban ese pedazo ahí en medio, ¿no? Y luego abandonan esos espacios, ¿no? Y muchas veces lo que dices es que lo hacen, haz de cuenta, en lugares como de agricultura. Ya ves que haz de cuenta que están así los campos de agricultura y luego hay como un pedacito que dejan de árboles. Entonces como que lo hacen ahí, ¿no? Porque se meten, lo hacen y luego lo abandonan. Entonces,
pues esos espacios ya están ahorita destruidos, nadie los está ocupando para nada, ni la alberquita, ni la casita, ni la resbaladilla, sino que están ahí ya destruidos porque su objetivo es el show, ¿no? El videíto en cámara rápida donde ellos se ven construyendo y que tú digas, qué loco, que sí está bien loco. Claro, ¿no? claro. Y ya. Sí. Entonces como que esa es su función. Se me hace como bastante crazy, ¿no? Hacer eso. Sí. La puesta en escena, ¿no? Sí, Literal, la puesta ¿no? en escena de eso sería como un, no sé cómo llamarle, como un ready made, ¿no? Como que una cosa que haces y ya. O sea, no parece que en realidad es una piscina para que vayas a nadar todos los días o parece que es parte de una casa, pero no, es para un show y luego se abandona. Sí. Y entonces muchas veces, o sea, una de las quejas era que destruyen, ¿no? Porque tiran, no sé, 10 árboles que estaban ahí para poder construir toda esa cosa, que está chido, pero después ya está abandonada. Wow, y entonces no sabía que tenía... Sí, tenía su parte oscura. Ajá, oscura, destruía la naturaleza para hacer ese show. Sí. Y tú te imaginas... Eso fue lo que estuve ahí como chismeando, ¿no? Porque dije, qué loco. Porque los veía, porque me gustaba. Sí, yo igual los he visto, qué maravilla. Le ponen de pronto una chimenea o un asador junto a la piscina. O sea, está padrísimo. Funciones muy exóticas ahí, increíbles. Son asiáticos, ¿no? Creo. No sé de dónde son, pero bueno, hay ahí sus detractores que supuestamente han visto, o sea, ya han hecho todo esa. Pero bueno, eso lo quería decir como en la función de las cosas, ¿no? O sea, pues la arquitectura tiene esa parte como funcional. O sea, alguien va a vivir ahí, o sea, va a ocupar esos espacios, ¿no? Entonces, no es permanente, pero tiene, o sea, como que está al servicio de algo, de alguien, ¿no? Es. Y entonces como que nada más hacerlo para un show y destruir cosas y usar los elementos y luego abandonarlo, está muy cañón. Y se me hace que eso está pasando en estos fraccionamientos gigantes donde se destruyen espacios y luego la mitad de las casas no se rentan o no se venden y mientras ya destruiste quién sabe cuánto y ahí están y esas casas se van a quedar abandonadas o jodidas o yo qué sé, ¿no? Sí, así es. Sí, el territorio hoy en las periferias de la ciudad está siendo súper invadido y sí hay una insensibilidad para eso, ¿no? O sea, hay una especie de destrucción de la naturaleza evidente para esterilizar además, ¿no? O sea, los fraccionamientos además no incluyen complejidad, ¿no? Si hay algo que se agradecería es que la arquitectura incluya la complejidad y eso requiere de mucho análisis y proyecto y estrategias, ¿no? Y los proyectos usualmente son muy simples. Y se perciben así. ¿Y por qué será eso? O sea, ¿por qué es más caro? O sea, ¿por qué es más fácil hacer lo otro? Definitivamente. O sea, pero no es más conveniente al final. O sea, no te sale más caro hacer esto. Claro. Al final que de una vez diseñar un espacio súper chido. O sea, a mí siempre me cuesta trabajo porque ahorita con lo que te decía de la carpintería, nos ha tocado, hace cuenta, hacer carpintería en el country, ¿no? Yo nunca había entrado. Y ahí las casas están así todas separadas, entre casas hay árboles así gigantes. Y yo digo, estos güeyes son los que ganan lana construyendo esos fraccionamientos todos horribles. O sea... Sí, ellos saben que esa es la forma linda de vivir, ¿no? En una casa que no sé, que interactúe con la naturaleza, yo qué sé, ¿no? Claro. Y pero no, o sea, los demás que no vivan así, no sé cómo explicarlo. Podrías tener una casa pequeñita, pero no bien pegada a otra, y donde no tienes espacio y con unos pasillitos donde apenas puedes pasar. Sí, ¿no? La inmediatez con la que se necesita construir por la cantidad de gente que está viniendo a vivir a Mérida, pues ahorita es cuando tenemos que construir rápido para vender rápido las casas. Sí, ¿Será por ahí? Sí, es por ahí definitivamente. O sea, la réplica, la monotonía y la réplica de la unidad es una fórmula muy efectiva, ¿no? Y digo, no tenemos que dar ejemplos, o sea, está plagada toda la periferia de esta situación y no hay tal vez la intervención de la visión arquitectónica para aportar complejidad, como dices, ¿no? De generar al menos 5, 6, 7 modelos de casas que también tengan una complejidad
para lograr que el habitante también, con el paso del tiempo, perciba que no está viviendo en su casa, ¿no? No en la casa. No en la casa. Que está enfrente igual. Que está enfrente está igual a la tuya, y todos viven en el mismo baño, en la misma habitación, todos comparten la misma casa. Literal, es bien extraño, ¿no? Sí. Entras ahí a ver a algún amigo y estás entrando y de nuevo a tu casa, ¿no? Es solo acomodada de otra manera, pero es tu loop casa. extraño, ¿no? O sea, vuelves a entrar a tu casa, pero está acomodada de otra manera. Exactamente. Y es muy extraño, ¿no? Sí, siempre me ha parecido eso. Recuerdo ahorita que mencionan esto, recuerdo haber leído o visto en un video, no me acuerdo, que ese tipo de complejos, por ejemplo, en Estados Unidos que le llaman projects, o las favelas, o esos lugares, o en Ciudad de México, por ejemplo, estas unidades habitacionales, esa misma estructura de que en un espacio todos se enteran de todo, no existe como este sentido de privacidad de espacio, generaba ciertos problemas sociales, ¿no? Se generaba como que eran más violentos, tenían una tendencia más a tener conflictos, a estar a la depresión, etc. Sí, entonces uno tal vez no se da cuenta de eso, ¿no? O sea, no piensa que va a tener este efecto, pero pensando, por ejemplo, en Mérida, ¿tú crees que ese tipo de fraccionamientos, por ejemplo, Ciudad Cauquel, hay una parte de Ciudad Cauquel que están las casas así, entre casa y casa creo que hay 30 centímetros entre casa y casita, ¿no? Tú escuchas todo lo que está pasando al lado. En todas las casas no tienes como privacidad. Y recuerdo que Ciudad Cauquel está teniendo una problemática fuerte de violencia que no tenía antes. ¿Tú crees que se deba a esto? Completamente. Sí. De hecho, las situaciones de esto tal vez lo vamos a percibir en unos 10 años más. O sea, vamos a percibir esta depresión cómo va a aflorar, ¿no? Porque es como, yo creo que tenemos la misma percepción que la percepción similar a la que sería estar tal vez en prisión, ¿no? Uh-huh. Y esto es enajenante. Cualquier ser que lo colocas en un lugar monótono, en un laberinto similar donde no hay salida, pues transforma tus emociones y transforma tu forma de interactuar y sí, se genera violencia. Es muy probable que esto sea el generador de esto, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Ajá, amigo, no, tíralo, porque yo iba a cambiar de... No, bueno, no, nada más iba a quejarme. O sea, porque todavía no entiendo. O sea, no me entra en la cabeza por qué. O sea, ¿por qué lo hacen? O sea, ¿es porque es una cosa barata? Sí. O sea, por nada más. Sí, definitivamente es una posición cómoda. Es una posición cómoda. Yo te lo digo como arquitecto, replicar esto miles de veces. Bueno, yendo al tema de la construcción de la ciudad, sí tenemos que... bueno, hablando en palabras de Rem Koolhaas, un arquitecto holandés que admiro mucho, ha llegado a decir que las ciudades y la arquitectura no la hacen mal los arquitectos, ¿no? No tenemos el control ya, aunque estudiemos esto, no somos los que actuamos en esto, ¿no? Y esto es una realidad, ¿no? Uh-huh. Los que construyen esto son tal vez doctores, abogados, gente que está en otros campos, uh-huh, y que miran esto como simplemente una cuestión de inversión y de recuperar inversión y de dinero. Y esto ha hecho que no tengan ni siquiera noción de lo que está sucediendo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es por ahí. O sea, no es una cuestión de apatía, es una cuestión de ignorar lo que está sucediendo, de no saber. Uh-huh. Tú no estás, lo que decíamos la otra vez, o sea, tú no estás viviendo en ese espacio a final de cuentas. No. La gente que tiene eso no está ahí. No está viviendo en esa casa que está igual, tiene su casa como quiso. Así es. ¿No? O sea, como no son partícipes de esa realidad. Entonces como que parece que no les importa. Así es. ¿No? Eso está muy loco, amigo. Sí, no. Y bueno, pensando pensando mucho en todo esto y la ciudad de Mérida, a mí... Bueno, si tienen la oportunidad, hemos tenido la oportunidad de viajar, de ir a distintas ciudades que tienen arquitectura específica. Por ejemplo, en Nueva York, su arquitectura te hace sentir algo, ¿no? Ver estos edificios enormes que hacen que el viento corra de una forma y cómo la gente se mueve por estas calles. O Ciudad de México, ¿no? Que es así una locura de cómo están construidas las casas, las colonias. Vas a
las colonias céntricas, La Guerrero, Santa María la Ribera, tienen esta arquitectura muy, muy bonita, ¿no? O no sé, y aquí en Mérida creo que tiene una arquitectura muy específica. En el centro, cuando sales del centro, cuando vas al norte, cuando vas al sur, cuando vas a las periferias, como que está segmentada la arquitectura en Mérida. No lo sé, pero tú cómo percibes estéticamente. ¿Qué te hace sentir la ciudad de Mérida cuando la recorres? He visto que tomas fotografías, ¿no? ¿Qué es lo que te hace sentir como persona, como artista, yendo un poco más allá desde la perspectiva de un arquitecto? ¿Qué te genera la ciudad de Mérida? Definitivamente que estamos idealizándola. O sea, la ciudad está volviendo, es una ciudad más allá de lo genérico ya. O sea, la ciudad ya es una ciudad que... O sea, Mérida ya es una ciudad que se ha expandido monótonamente en todas las direcciones. Se está replicando lo mismo hacia todas las direcciones también. Y no está perdiendo la noción de crear referencias igual. Eso es importante, lo que mencionas. Para navegar en el mar necesitas referencias, ¿no? Lo mismo en una ciudad, ¿no? Para navegarla necesitas pautas, necesitas lugares, llegar a lugares, ¿no? Y la ciudad de Mérida pareciera como que está haciendo un recorrido sin sentido, ¿no? Sin llegar a lugares específicos. Sí. No basta con lo que hemos construido, con lo que se hizo hace 500 años. No basta con eso. O sea, el chiste de una ciudad es que se reinvente, que cree nuevas situaciones, que no tenga miedo a formar identidad. La idea de identidad es muy cuestionada, ¿no? Que no tengamos miedo a eso, ¿no? Pareciera como que decir identidad es voltear a ver lo que se hizo hace 400 años y solo eso cuenta, ¿no? Ahí sí el INAH está muy atrasado, o sea, muy atrasado con esto. O sea, le hace falta evolucionar la manera en la que las cosas contemporáneas tienen un peso o una importancia para construir referencias, ¿no? Okay. O sea, eso es algo importante, ¿no? Okay. O sea, sí, te sientes como que estás en el mismo lugar, ¿no? A eso te refieres. Así es, que estás en el mismo lugar. Como que es un laberinto ahí raro donde todo está muy parecido hasta que llegas al centro, ¿no? Así es, sí. Y sin querer, la Catedral de Mérida se está convirtiendo en un espacio genérico también. La catedral, la misma catedral, aunque digamos que tiene toda una historia y todo, la catedral ya está en pulseras, ya está en miles de imágenes, ya se está comercializando muchísimo. Igual todo se está convirtiendo en algo muy en mercadotecnia, ¿no? Y eso también tiene una forma de existir, ¿no? O sea, sí. Órale, ok. Sí. Pero ahorita que mencionas eso, por ejemplo, y lo pienso relacionándolo con lo que dije al principio, Nueva York, bueno, por ejemplo, Manhattan, que es así icónica, ¿no? Tantas películas, tantos escenarios, historias que se cuentan ahí. Realmente todos los edificios son construidos a partir de empresas, ¿no? O sea, si bien es impresionante observar estos monstruos, ¿no? Que están ahí, no tiene, o sea, la identidad, podría decirse, de Nueva York es meramente comercial. Totalmente. ¿No? Totalmente. Pero sí te genera algo cuando lo ves, cuando lo vives ahí, cuando lo caminas. Claro. Y en Mérida sientes que en esta, ¿cómo le podríamos decir? Esta primeridad, de lo que se siente y no puede explicarse tan bien, que te hace sentir la ciudad, se está convirtiendo en esta monotonía, como que está perdiendo vida, como que está perdiendo emoción, o no. Sí, es extraño. Mérida, de verdad, creo que hace falta que, por ejemplo, ahora la ciudad está tomando conciencia de sí misma, ¿no? Okay. Hay algunos organismos que están ya teniendo una especie de conciencia, que hay una complejidad que no se está tomando en cuenta y que se está saliendo de las manos, ¿no? Y se está comenzando a imaginar estrategias, ¿no? Para interactuar. Pero siento que hay falta imaginar la ciudad desde una perspectiva mucho más profunda, de poner a pensar gente de otros campos, no solamente urbanistas, artistas, escritores, gente, todo tipo de gente, y además a crear nuevas maneras de explorarla y de vivirla, ¿no? Para que precisamente no se convierta en algo simple, que eso es lo que yo creo que es el peligro que tiene la ciudad ahora, ¿no?
de que no tenga que tenga ese miedo a asumir un riesgo para plantear proyectos significativos o posturas importantes, ¿no? Hasta hace poco yo tenía la esperanza que Mérida podía ser un laboratorio de arquitectura, o sea, pero de verdad un laboratorio así de arquitectura así muy bueno, ¿no? Normalmente, porque estamos en la famosa, las regiones periféricas de México, ¿no? No estamos en el centro, ¿no? Donde ya está todo colonizado y hay como ya parámetros y todo. Y no está sucediendo algo diferente, o sea, porque llegan miles de personas y solo se está expandiendo, ¿no? Y está siendo un recipiente para miles de personas y nadie está pensando en qué va a ser esta ciudad, a dónde van a ir esas miles de personas el fin de semana, qué es lo que va a suceder. No es suficiente poner 3 parques y decir hay espacios recreativos, ¿no? No, necesitamos como referencias creativas interesantes, ¿no? Okay. Digo, Nueva York es especialista en eso, ¿no? Sí. Órale, Que es un poco el peligro que le ocurrió a Cancún y a Playa del Carmen y todas estas ciudades, ¿no? Que se convierten en lugares grandes de nada, ¿no? Sí. O sea, mucho de nada. Son casas, parques, centros comerciales, casas, vives, parques para llevar a los bebés, centros comerciales para ir a comprar y te la pasas en un loop toda tu vida. No, eso es una cárcel. Eso es una cárcel. No hay nada ahí. O sea, y eso es lo que habría que reflexionar. Eso va desde una postura más filosófica. No es suficiente con plantear estrategias funcionales, ¿no? No lo es. Y otra cosa es que las ciudades también tienen, como las personas, comportamientos inesperados, hay incertidumbres. Y eso en el urbanismo también debe de ser considerado, ¿no? Esta postura de, tal vez, obviamente, de las entidades que están asumiendo estas responsabilidades urbanas, esta postura como ya tenemos la ciudad resuelta de esta manera o estamos trabajando en esto. No, hombre, o sea, no, la ciudad tiene un comportamiento emocional que no sabemos en qué va a parar y eso también saberlo es importante porque aprendes a mirar de pronto espacios que han mutado, lugares que son más... A mí en esto que decías de ir a tomar fotografías me ha llamado más la atención de pronto lugares en vacíos urbanos que se han creado en la ciudad que de pronto son más interesantes que todo lo construido, porque sucedieron accidentes ahí que son más únicos, más singulares. Desde ahí puedes ver lugares de la ciudad que jamás, desde perspectivas que jamás habías visto ni tomado en cuenta, y están dentro de la ciudad, ¿no? Y nadie los diseñó, ¿no? Entonces son como lugares del inconsciente colectivo, y esto tiene hasta una identidad importantísima. El parque que se está construyendo ahora, ¿no? Yo lo único que sí critico absolutamente es que no, la memoria que se había formado ahí, que considero interesante, que la tengo en evidencia en muchísimos videos que grabamos cuando hicimos un proyecto que se llamó Vacío Urbano, no fue incluida, ¿no? O sea, no fue incluida, literal, arrasaron con toda la memoria, ¿no? Con todo el tiempo que estaba en muros, en árboles, en accidentes. Había algo increíble ahí creado con el universo, el tiempo hablando solo, o sea, regresando, tomando... Era muy importante ese lenguaje y no está considerado. Ahorita está volviendo... Está bien, pero más como plaza comercial al aire libre, ¿no? Sí. Ok. Órale. Y haciendo este salto de la arquitectura a otra de tus pasiones, de tus amores, que es el cine. Ahí también se construye, ¿no? Se construye una historia, se construye una imagen, se construyen muchas cosas. ¿Cómo le haces tú, por ejemplo, para tener estas imágenes en la cabeza a partir de los sueños? A mí me pasa mucho que cuando voy manejando, de repente se me ocurre una idea. Yo no hago cine, pero se me van ocurriendo muchas ideas y digo, un día quiero grabar esto, ¿no? Y lo dejo pasar y quién sabe cuántas cosas ya se fueron a la basura porque nunca lo llevo a una grabación, lo escribo, nada, claro, ¿no? Tú
¿De dónde te inspiras o cuál es tu proceso para crear estas imágenes que son tan complejas que tal vez una persona que no ha estado dentro de una grabación o que no tiene el conocimiento de lo que es el cine, que piensa que nada más es poner la cámara y todo ya está puesto, todo ya está construido, no hay que poner toda una arquitectura dentro de la escena, de la iluminación, de los colores, del color de la ropa, todo es una construcción. Así es. ¿Tú cómo creas eso? ¿Cómo haces para que no se te vayan las ideas? Pues la verdad es que no comencé tan como lo dices, ¿no? Okay. Realmente comencé con una cámara, una Handycam, literal, una camarita, y comencé a grabar. Ajá. Y comencé a explorar y me comencé a dar cuenta que así, grabando y encontraba cosas que ni siquiera había percibido, ¿no? Perdón. Y eso me hizo ingresar en una dimensión distinta, una narrativa diferente y un conocimiento del espacio distinto, ¿no? El cine, por ahí comencé, me comencé a dar cuenta que si grababa espacios y hacía ediciones abstractas de los espacios, decía, wow, construí algo aquí a partir de un espacio. Y de hecho he tenido uno que otro proyecto que funciona así, normalmente con músicos. José Luis Gil, ahorita se termina uno con Aarón Gibram, y bueno, con mi hermano, con Jorge Zambra, que es con el que he trabajado toda la vida. Y hemos armado cosas abstractas, experimentales. Así comenzó mi pasaje. Y ya luego, poco a poco, fui ingresando en esa complejidad que dices. Y sí, hacer una escena, construir una escena, es un rollo, es algo maravilloso. Es un ejercicio de simulacro de un evento y de creación de una estructura narrativa que implica muchísimo alrededor de lo que aparentemente es simple. Hay muchos factores, ¿no? Diseño de arte, iluminación, tramoya, maquillistas, todo lo que te puedas imaginar está ahí. Y por más simple que sea, por el equipo más pequeño que tengas. Normalmente yo grabo con equipos muy modestos. Aquí en Mérida, la verdad, pues está incipiente la industria cinematográfica y llevamos equipos pequeños, ¿no? Digo, he hecho cosas más grandes, pero normalmente somos de 5 o 6 personas. Y sí, todo el mundo tiene una función y cada uno le hace a 3 funciones. Exactamente. O sea, yo he agarrado cámara mientras estoy tratando de dirigir, mientras estoy agarrando un cable, o sea, he hecho de todo, ¿no? Y lo hago realmente porque me apasiona eso, encontrar otras narrativas para construir el espacio a través de personajes también. Sí. Okay. Sí. ¿Cuántos? Ya tienes varios cortometrajes, ¿no? Algunos. Sí, está sí. Donde sale nuestro amigo Juanqui Durán, que algún día vendrá. Juanqui, wow. Sí, él creo que está en México. Es en México ahorita, sí. Sí, súper. Él es uno de los más profesionales con los que he podido trabajar. El buen Juanqui. El buen Juanqui Durán. Sí, hicimos Hipersensoria. Hipersensoria, ¿no? Sí. Que ha estado rolando por ahí, por el mundo. Sí, fue una ciencia ficción, súper difícil de lograr. En México es dificilísimo porque no se cuenta con recursos. Y la historia también habla un poco de este desconocimiento, este alejamiento que tenemos de la naturaleza y de cómo ya el humano en 2060 ya está completamente desterrado del paraíso de la naturaleza y vive completamente aislado. No puede ni siquiera percibir ni un estímulo natural, ¿no? Entonces tiene que aprender a sobrevivir con lo más artificial del mundo, ¿no? Entonces ahí hay un drama de unos científicos que quieren salir y encontrar la fórmula para poder liberar a la humanidad de eso, a su sector social, ¿no? Ahí está Juanqui. ahí está Juanqui. Ahí está Nara, Aleida también. También sale Nara. Ok. Y bueno, ahí estuvimos observando ese proyecto. Ese fue un proyecto muy ambicioso. La productora fue Carla Solís. Y sí necesitas un equipo muy grande para poder lograr eso. Fue ambiciosísimo y con un presupuesto muy reducido. Y fue algo... grabamos abajo de Altabrisa y lo convertimos en un lugar del futuro. Fuimos al famoso lago que está en Plaza Dorada, donde está el nuevo lago de Mérida que tenemos. Es Andonada. Ahí grabamos una secuencia que parece que estás caminando en un campo abierto.
y grabamos en varios lugarcitos, ¿no? Sí. Órale. Sí. Está chido. Está muy loco porque me llama mucho la atención cómo nosotros en nuestra imaginación construimos esas imágenes muy complejas, ¿no? O sea, en tu imaginación tienes cómo está iluminado el vestuario, la secuencia, lo que sucede. Y a la hora de llevarlo, de llevarlo a la pantalla, me imagino que cuando logras ver en la pantalla eso que estaba dentro de tu cabeza, se debe sentir así una emoción muy cabrona, ¿no? Sí, súper. Sí, se siente bien. Normalmente yo estoy pendiente de lo que está percibiendo el público. O sea, siempre estoy aprendiendo de esto. Dije, aquí va a pasar esto y veo que nadie reacciona y digo, wow, ok, aprendí que esto no funcionó. O sea, entonces siempre estoy, de hecho, como director y a veces y escritor de las situaciones que armamos, los cortometrajes, estoy pendiente de eso. O sea, ha sido prueba y error. O sea, a veces va bien, a veces no es tan sencillo. Y hemos puesto cortometrajes en varios foros a nivel nacional, internacional igual. Y es interesante eso. Sí. Sí, ver la reacción, ver cómo sucede eso, ¿no? Y es algo que es satisfactorio cuando coincide, ¿no? Ajá. Y piensas seguir haciéndolo, o sea, eso está en parte de tus... Sí, tengo este año un plan de armar otro cortometraje, 2, y acabo de terminar uno o sea, estoy terminando uno que vamos a presentar pronto con chido. Kirsty. Estuvo muy interesante, fuimos a grabar a unas grutas que se llaman Actunusil. Están al sur, como a 50 minutos de Mérida, y padrísimo. Grabamos con Kirsty Simpson. Que con ella hiciste la de Hull, ¿no? Sí, la de Hull. Sí. O bueno, Hall, o no sé cómo se diga. Hall. Hall. Tiene 2 O's, ¿no? Ajá, sí, doble O. Pero es como una videodanza, más bien. Así es, una videodanza. Sí, es de nuevo, es una videodanza. Ajá. Entramos, ingresamos, fuimos un día al scouting, fuimos a leer el espacio, creamos un guión que tenía relación con el espacio. Los guías ahí nos contaron toda la situación filosófica de la cueva, que tiene una estructura ancestral maya de cómo cuentan el universo y cómo ingresan al fondo del origen y la muerte y la vida. O sea, tiene todo un rollo y todo eso lo incluimos universal, sin contar la parte maya, porque no me parece... sí, no se trataba de eso. No, o sea, simplemente fuimos a la idea universal del proyecto y está interesante. En el corto participan igual pues Aarón Gibran como diseño sonoro y música, mi brother igual, Jorge Zambra en la música igual, Águeda León, diseño textil también. Sí. Y a Mario Morales, Rubí, que es fotografía, con el trabajo maravilloso. Estamos terminándolo, ya está en el corte final. Órale, qué chido. Maravillados. Qué bien. Viajar. Bueno, pues ya, ahí nos avisas cuando esté. Claro. Donde lo vayas a presentar y todo. Sí, claro que sí. Súper chingón. Súper bien. Había un proyecto, hubo un proyecto que ganaste que se llamaba Vacío Urbano, ¿correcto? Así que es. era una proyección de 5 cortometrajes. Así es. En un espacio apropiado que se relaciona con este título. Sí, así es. Sí. Y recordé ahorita, amigo, que tú tuviste también una experiencia cinematográfica con Vacíos Urbanos que tienen que ver con trenes. Así es. Creo que no hemos visto ni tú el mío ni yo el tuyo, ¿verdad? Wow, ok. No. Sí, hicimos uno con mi primo, igual que es con el que trabajo, que se llama Mapa Ferroviario. Y lo que hicimos fue un recorrido por las estaciones de trenes abandonadas en diferentes lugares de aquí de Mérida. Igual y si lo viste, no lo sé. Okay. No, creo que no lo viste, porque es que, ¿sabes qué? Nos presentamos al mismo tiempo. Yo no pude ir a ver el tuyo porque coincidía. Tatiana, ¿conoces a Tatiana Sugasaboite? Claro. Ella me dijo, o sea, un día fue al tuyo y un día fue al mío porque eran a la misma hora. Ajá. Pero por eso no coincidíamos nunca. O sea, yo no lo vi. Claro. Entonces, pero bueno, es igual una videodanza. Y justo eso hicimos, o sea, fuimos a diferentes lugares o sea, la inquietud salió con la idea como de hacer como un registro de estos espacios que pues pensamos que iban a destruirse pronto con todo lo del Tren Maya, ¿no? Estas estaciones que pues tuvieron vida muchísimo tiempo y que ahorita están semi-abandonadas porque todavía las utilizan a veces los jóvenes para ir a hacer cosas divertidas. Pero en realidad están ahí esos espacios. Sí. Descubrimos muchas historias como espacios
abandonados, pero que los políticos muchas veces han propuesto que los van a arreglar y les dan presupuesto para arreglarlos y nunca los arreglan. Ajá. Solo se clavan la lana y entonces ahí están, por ejemplo, el de Izamal, no, el de Valladolid, creo que la estación de Valladolid, que está ahí, ya, ¿no? Según esto, iban a arreglar como 200 veces y nunca. Bueno, y así fuimos a varios lugares. Y entonces en cada uno de esos espacios hicimos una danza distinta que tenía que ver con ese lugar. Y nuestra idea era, o sea, como vendimos el proyecto y lo que queríamos hacer era eso, tener un registro, pero no un registro de que voy, tomo las fotos y tengo la historia, sino intervenir esos espacios al mismo tiempo, o sea, con danza, al mismo tiempo que los registras. Y entonces ahí está la videodanza. Ya también ha girado un poquito ahí por algunos lugares del mundo. Y está chido. Wow, tenemos pues, que intercambiar. verlo. Claro que sí. Tenemos que hay que intercambiar. verlo. ¿Se pueden ver? ¿Están en algún lado? No, estos? No, el mío no. No, igual el mío no, pero realmente lo que armé fue un proyecto más como de producción. O sea, ahí sí me metí a dirigir 2 proyectos así bien, pero realmente invité ahora sí, fue un experimento grande, cinematográfico. La única regla era utiliza el lugar, el espacio para crear una historia, ¿no? No importa de qué tipo, no importa de dónde venga la historia ni de qué hable, solo lo que te inspira a partir del espacio crea algo. Entonces estuvo interesante, 7, 8 equipos armaron estas visiones y fue muy divertido. Trabajamos, yo como productor o como apoyo, de hecho el fondo se fue para apoyar a diferentes equipos y interactuaron todos, al menos toda la banda, la línea dura cinematográfica local se metió y estuvo padrísimo, súper bien. Qué chido. Sí. Oh, está súper bien. Sí, se presentó ahí en la misma, en la estación también, en el parque el museo de la estación del ferrocarril. Y ahí hice una presentación de más de 1,500 personas. De hecho, pensamos que iban a llegar pocas y empezó a llegar muchísima Qué gente. chido. Y no nos imaginábamos, ¿no? O sea, Esos proyectos de la proyección cinematográfica, perdón, en espacios libres, tienen mucho... O sea, hay mucho interés de la gente por esto, ¿verdad? sí, hay mucho interés, sí, totalmente. Y de hecho, le llamaba Cinema Ciudad. Pretendo volver a hacerlo, pero sí se requiere fondos para armar este tipo de producciones. Desde la producción hasta pues ya las presentaciones y lo que mueve. Es algo muy interesante. Pero sí está muy interesante. Y la gente disfruta mucho. Es que era mágico ver historias que fueron grabadas en el entorno donde estabas y veías las dimensiones que estabas habitando a través de las historias y ves las visiones y la narrativa, ¿no? Y los géneros, además, ¿no? Creados a partir del espacio, ¿no? Oye, y hablando de de dimensiones, de vacíos urbanos, en Mérida, yo tengo una obsesión a partir de un lugar que está en Plaza Fiesta, que es un lugar donde hay unos juegos para niños que siempre están funcionando. Que no hay nadie. Nunca hay nadie. Nadie los atiende. Pero si entras, te genera una sensación de, no sé, de ansiedad, lo sonoro de los jueguitos que están repitiéndose en esa especie de loop. Sí. De repente empieza a sonar uno y te asustas y está abandonado, húmedo. Luego y siempre que voy a esa plaza por alguna razón, tengo que pasar y meterme ahí un rato así a escuchar, a sentir, ¿no? Pero nunca hay nadie. No hay nadie, güey. Gillo me escribió cuando subí una historia de ese lugar que es de un señor, pero que pues tiene ahí los juegos para el que quiera meterse, que meta sus moneditas y va cada mes a recoger su lana. Pero no tiene a nadie trabajando ahí, güey. Y pues yo creo que los niños también les da miedo y no van, güey. No sé cómo sigue subsistiendo ese lugar. Sí. A ver qué se siente en el elefantito del fondo. Todo ¿no? horrible, A ver así, sí. Yo a mi hija, de hecho, llegaba a jugar. A ver, ve al fondo y regresa. Así, le daba miedo. A ella le daba miedo ir y regresar. Órale. Y a partir de ese espacio, he intentado investigar, buscar espacios. Porque hay bueno, desde hace unos años está esta historia de los backrooms, ¿no? Estos espacios o dimensiones que son muy interesantes en una cuestión cinematográfica, que los hemos visto en películas, en cortos, que antes no se les llamaba backrooms y no existía esta historia de qué es un backroom ni nada, pero
hay un cuate aquí en Mérida que hizo un escrito sobre los backrooms, ¿no? Y él dice que son espacios liminales que tienen una definición en internet como estar y no estar en un lugar, algo que se ha ido o está por llegar, y hace la referencia a Esperando a Godot, ¿no? Y dice, Bachelard, por su lado, habla de los espacios, imágenes como una visión personal del pasado, una sensación vivida, acaparada del recuerdo o la reminiscencia, un sueño. Y justamente cuando escribió esto, yo dije, sí, eso es lo que siento cuando estoy en ese lugar, como si ya hubiese estado ahí o como que tiene un propósito este lugar que todavía no he descubierto. Igualmente me pasa en Plaza Igual Buenavista. es eso, güey. Levantas el elefantito y bajas unas escaleras y hay algo ahí, güey. En Plaza Buenavista les recomiendo, si se meten por ahí, hay una sola tienda que es El Artillero. Y todo lo demás está abandonado. ¿En dónde? Plaza Buenavista, por El Salvador Alvarado. Ok. Está atrás de un Super Aquí, creo que es. Y se siente algo, como que te invita a sentir, te invita a explorarlo. No sé si es una reacción natural de un espacio olvidado, de algo que no tiene una función y te preguntas, ¿por qué está esto aquí? ¿Por qué sigue existiendo? Sí. ¿No? Entonces, no sé si ustedes tienen alguna referencia de algún lugar parecido aquí en Mérida o en algún lugar que hayan ido ustedes. ¿No tienen? Yo, bueno, hubo un tiempo que me estuve saltando mucho a casas abandonadas. Y hay algunas que generan como esa sensación. Hay una allí en el Campestre que está enfrente del Oxxo, que tiene una fuente. Ahorita ya no puedes entrar tanto porque antes tenía un montón de maleza afuera y entonces ya te escondías en la maleza y ya nadie veía si entrabas, pero ahorita ya limpiaron todo. Entonces está un poco difícil, así que entres por la puerta principal, ¿no? Como yo entré. Sí. Pero está muy loco porque tiene una alberca y es una casa súper rara porque tiene unos pasillos así súper largos, grandes, que parecen como salones más que habitaciones. Está, no sé, muy raro ese lugar. Pero no, la vez que me generó algo, como dices, fue cuando me salté a lo que ahora es como un centro de convenciones gigante, que está en el centro. Que ahí había unas casas antes, así antiguas, súper padres, ¿no? Y luego pues ya destruyeron eso y está ese centro de convenciones. O no sé cómo se llama, ¿no? En la 62 y Colón. Sí, 62 y Colón. No, se llama Centro Internacional de convenciones. De convenciones o algo así. Pero estaba muy loco porque una vez me salté ahí y estábamos así caminando y se sentía como una vibra súper extraña, güey. Entonces empezamos de repente se cuenta que en una esquina había un espejo, ¿no? Entonces veías en ese espejo y como que estaba apuntando hacia un lugar, ¿no? Entonces fuimos ahí y era la escalera. Y luego subías la escalera y en la esquina de la escalera, o sea, estaba así la escalera y aquí había otro espejito y luego seguía la escalera para acá. Y así. Y el caso es que al final llegabas a una cama, güey. Que de un vagabundo. O sea, tenía su cama, tenía cosas ahí. Y entonces ahí fue cuando ya nos paniqueamos porque no me acosté en la cama porque qué desagradable. Pero me incliné, porque tenía un espejo ahí. Me incliné así y estaban todos los espejos para poder ver abajo si alguien subía. Y yo dije, no mames, así ya nos vio este güey y cree que vamos a hacer algo. Ya está con un palo escondido, con una botella, nos va a matar ahorita. Bueno, empezó a seguir como el pánico muy loco y ya huimos de ahí. Bueno, huimos, primero encontramos el cenote porque allá había un cenote. Órale. Y luego ya huimos de ahí. Pero, bueno, eso es diferente a lo que tú dices, porque esos espacios existen todavía como en lugares donde pues puedes visitar. Ahí yo me salté a un lugar que pues la gente no va. Normalmente. Sí, esto que o sea, parecido, he tenido algunas experiencias. Fuera de que Plaza Fiesta sí debería estar protegido por el INAH ya. Tú tienes una publicación sobre eso. Yo lo propongo, INAH, si me estás escuchando, protege Plaza Fiesta. O sea, de verdad, debería de ser ya pronto una protección y que se promueva como hasta que hayan visitas guiadas. Es un museo maravilloso. O sea, existe roqueterías adentro. Sí, existe roquetería, sí, totalmente. Debería de empezar a considerarse esto. De hecho, tengo un proyecto que he platicado con una persona para crear un tour por la ciudad sobre estos lugares liminares y todo ese rollo. Sí, es un hecho que tal vez esos lugares tienen esta connotación porque pertenecen como a la sensación del no lugar, a la sensación de flotación, de la liberación de función y de la presencia de estructura aparentemente sin función, y eso es disturbing. Sí. Es de verdad completamente
extraño para el cerebro y te crea automáticamente, yo creo, una sensación de flotación, de aquí estás y no estás, y cuestionate qué estás haciendo aquí, ¿no? Y me pasó una vez en Chapur, uno de estos lugares de telas así clásicos, que de pronto no podía más. ¿Tiene un baño? Le pregunté. ¿Un baño? Sí, esa puertita. Y de verdad, o sea, ni siquiera por ahí, era el baño de empleados, ¿no? Amablemente una señora me dijo, pase y camina ahí. Todo, al fondo, a la izquierda, me dijo. Abro y veo un pasaje, de verdad, como de 60 metros. Y comienzo a caminar por unas bodegas, telas, de pronto veo maniquís que empiezan a pasar y empieza una historia súper extraña, pero además en penumbras, estructuras que ya no tenían ni función, y luego paso a unas bodegas enormes, subo unas escaleras y aparece otra línea de bodegas, cristales, oficinas abandonadas y al mero fondo el baño. Órale. Y cuando salgo de ahí, de verdad, y regreso al mundo, o sea, sentí que me llevaron a otra dimensión. Como que entré a una dimensión y atravesé la puerta y estaba en otra, de nuevo viendo algo de telas, ¿no? Ajá. Y esa es una de mis experiencias más significativas en estos lugares. Ajá. Sí, recuerdo, en esas tiendas grandes de telas, de bodegas. Y sí, tiene esta situación. Yo creo que estos espacios son maravillosos. Que ni te imaginas que hay un pasillo, o sea, lo ves desde afuera y no te imaginas que hay ese pasillo de 60 metros ahí. O sea, ¿cómo cabe este espacio cuando yo veo el edificio? No sé si te ha pasado que ves un edificio y luego cuando encuentras esos lugares dices, ¿cómo esto? Nunca imaginé que estuviera en este espacio. ¿Cómo cabe aquí? ¿No? Esa sensación de parece como casa de campaña de Harry Potter, si han visto Harry Potter, ¿no? Que entras a la casita y es una casita y en realidad es una casota adentro, que no entiendes cómo... Eso pasa como en este tipo de espacios, ¿no? Sí, que de repente, ¿cómo? Órale. A mí me pasó hace poquito en un lugar que es visible a todo lo que da, pero nunca había entrado, me lo comentó Erika, fue allá. El 7-Eleven que está en Altabrisa, en la avenida de Altabrisa, donde está la estatua esta del coreano que está saludando, hay una gasolinera y hay un 7-Eleven. Entras, güey, en la noche, madrugada, y está todo amarillo. O sea, como que ese 7-Eleven tiene años ahí, nunca lo han remodelado, pero te juro que entras, y aparte la que atiende o el que atiende siempre está metido en la bodega, ¿no? Porque ya es de madrugada. Entonces... está todo amarillo, todas las máquinas se ven viejas, los aparadores, todo se ve viejo. No hay ruido, no hay música, el aire acondicionado está todo lo que da. Entren un día a ese 7-Eleven en la madrugada y van a sentir esa sensación de que chinga, ¿dónde entré? ¿No? Porque aparte vienes de la avenida Altabrisa, todo así como que pues ya conoces y de repente entras a ese lugar y no te imaginas que por dentro se siente esa vibra así como bien extraña, güey. Okay. Pero bueno, los backrooms, ese tipo de lugares son como muy cinematográficos. Pero cuenta que es un backroom para los que no sepan qué. Los backrooms es una creepypasta. ¿Sí saben qué es una creepypasta? Sí. ¿No? Que creo que empezó con un video, un cortometraje que hicieron unos chavos en donde están grabando como con un celular algo, se les cae el celular y se cae el güey con el celular y aparece en un lugar que es como un pasillo con muchas puertas y muchas ventanas con luz amarilla y camina y nada más se escucha como una musiquita de fondo. Pero, o sea, camina un chingo y aparece como se trepa por una ventana y es un espacio enorme con muchas ventanas, con muchas puertas sin función que te llevan a ningún lado. Sí. Pero hay presencia, se supone. Hay como niveles en estos backrooms que dependiendo de qué tanto tiempo estés o qué tal te vaya en esa experiencia, puedes llegar. Hay niveles donde se supone que hay presencias así como malignas y te persiguen, la madre. Véanlo, pongan backrooms en YouTube y es el primer video que te aparece. Obviamente, digo, no es como para que te lo creas que es real, pero a partir de eso empezó esta historia de gente que empieza a contar historias y se empiezan a crear ficciones, ¿no? Claro. Sobre un hecho. Pero pues esos lugares se pueden relacionar muy bien a eso que contamos. Y pues nada, yo les invito a que visiten lugares así. Como no es parecido, pero un lugar donde se ha grabado mucho, que te genera una sensación donde hubo vida y hasta se cuenta que es un pueblo fantasma, es este pueblo que está en la carretera Progreso.
Ujú. Es- ¿Cómo se llama? Misnebalam. Misnebalam. Sí, Misnebalam. Sí, grabamos ahí igual, Sí. en un monte de... Y sí, es medio aterrorizante. Porque Sí. están todas las casas del pueblo abandonadas, Sí, ¿no? abandonadas. Creo que a partir de un huracán que lo destruyó fue que Ajá. la gente huyó, pero cuentan que es porque está maldito y no sé qué Maldita, que hay un cosa. espíritu ahí rondando. Sí, sí, así es. Pero hay un velador en la hacienda de ahí, güey, que qué huevos tiene ese cabrón para estar ahí toda la noche en el pueblo solitario, güey, ¿no? No manches. Pero No, sí bueno. da cosita. Isaac, para cerrar este episodio, que ya es momento, siempre tenemos la costumbre, al final, de hacer una recomendación. Lo primero que se te venga a la mente, una película, obviamente, algún libro de arquitectura o cualquier cosa que a ti se te ocurra. Puede ser algo... Un una lugar cerveza. para visitar en Mérida que te gustaría Wow. compartir con la gente. Si lo tienes ahorita, puedes lanzarlo. Si no, vamos Va Rafa nosotros. primero. Vamos, Rafa, Güey, rífate. Tú vas primero. voy yo primero. Ujú. Ok. Pues la verdad es que no tenía preparada ninguna Ah, recomendación, amigo. Siempre pero haces lo mismo. No, no es cierto. Ese soy yo. Quiero que tú vayas primero para que lo piense la mía. les recomiendo que vayan a la Plaza Fiesta, se den un tour. Vayan, güey, es que de verdad es el valor histórico que tiene Roqueterías en Mérida. Era el único lugar donde yo podía ir a buscar discos de rock cuando tenía 10 años, cabrón. Antes de que abrieran Mix Up. Tú ibas a Roqueterías ahí y buscabas en su sección de rock, metal, ¿no? Y hace mucho que no iba a Plaza Fiesta, cabrón. Y cuando volteé y vi Roqueterías, sentía así una nostalgia de decir, güey. Y aparte, preguntarte cómo es que sigue. ¿Cómo es que muchas cosas que están en Plaza Fiesta siguen existiendo? Es como ¿no? el Computocho de Gran Sí, Plaza, sí, ¿no? Sí, de hecho, eso iba a mencionar. La Gran Plaza tiene, no sé si ya está alcanzando en tiempo a Plaza Fiesta, ya Ujú. tiene esa, y Computocho tiene esa connotación impresionante de algo que nunca va a terminar. Sí, está Es cañón. es algo impresionante. Sí, Computocho vale la pena visitar. La Gran Plaza es otro lugar fantástico. Sí. Es maravilloso ver, pero es que ahí también hay muchos lugares que no están operando, o sea, que están como Sí, ya cerrados. Entonces hay una sensación muy extraña, fantástica, igual, Sí. de eso que estamos platicando, ¿no? De lo genérico y cómo aporta, ¿no? Al imaginario. Sí, es extraño que estamos hablando incluso de esto, ¿no? O sea, estamos proponiendo visita estos lugares genéricos. Son maravillosos, ¿no? Ve a la Gran Plaza. Sí. Son maravillosos, ¿no? Sí, hablando de esto, vean Vivarium, esa película. Solo no recuerdo el director, se llama Vivarium. Es una Vivarium. película que habla sobre esto específicamente. Ok. Está buenísima. O sea, buena, experimental, súper arriesgada, pero habla exactamente de este tema. Ok. Y Vivarium. bueno, es muy buena, es muy buena. Ok. Ahora, otra recomendación cinematográfica así esencial es Under the Skin. Ok. Jonathan Glazer, ese director. Esa es maravillosa. Esa- Tienen que ver ese Suena un movie. buen... ¿Cómo se llama en español o de qué va? Debajo de la piel. Ajá. Es de Scarlett Johansson. Ajá. Es hay una movie de una chica, ella es una alien que Ok. viene aquí a seleccionar víctimas. No la he visto. No la he Es visto. maravillosa. Es Ok. una obra maestra. Y Ok. esa fue reciente. Así, masterpiece. Órale, ok. De verdad, Under the vale Skin. la pena. Órale, vale. Está perfecto. Otra que vale la pena Todas ver, las que quieras. en ese tono es A Ghost Story. Esa es de tus... Esa movie. La sueca, ¿no? Sí, esa movie está increíble, increíble. Sí. Y va con este tono de la idea del tiempo, de este lugar que también se convierte en otra cosa, la idea del lugar, Es el verdad. ser, qué es existir. O sea, es Ok. una maravilla. Oye, es verdad, pero no recordaba que en esa película la escuela, los edificios en donde viven parecen esa especie de lugares abandonados, viejos, sin vida. Sí, así es. Es verdad. No lo habías pensado desde esa perspectiva. No. Amigo, yo sé que tú tienes ya la recomendación lista. Siempre tengo en la mente cosas que recomendarles. Es que, ¿sabes qué pasa? Yo antes tenía mucho tiempo para ver películas o series, pero ahora que desde hace unos meses que ya soy padre, no tengo
tiempo para ver nada. Ya sé, sí, entiendo. Estoy acabado. No, obviamente está súper chingón, pero ya no tengo estos espacios libres para decir, voy a aventarme 2 horas a ver algo, porque pues ahorita mi Elenita no quiere que esté yo sentado porque a los bebés les encabrona que uno esté sentado y tienes que estar caminando todo el tiempo, ¿no? Claro. Entonces no puedo concentrarme en ver casi nada. Música sí, música mucho. Mientras la cargo, mientras caminamos y jugamos, musiquita. Rica. Bueno, eso está bien, amigo. Pero amigo, ya te di más tiempo de pensarlo. Sé que ya lo tienes listo. Bueno, les voy a recomendar una tontería. Venga. Pero también se vale no ser tan intensos de vez en cuando. Hace 2 días... estoy ensayando una obra, ¿no? De danza. Y entonces en ese ensayo surgió ver, no sé por qué, una obra que se llama, una serie que está en Netflix, que es como de reality, que es que ni me acuerdo cómo se llama, 100 hombres o 100 cuerpos o una cosa así. Ya no me acuerdo cómo se llama, pero búsquenla así como 100. Trata de que agarran a 100 personas entrenadísimas en diferentes cosas. Es como para encontrar el cuerpo perfecto, según esto. Entonces, hace cuenta que meten... Está chido el experimento. Meten, hace cuenta, al campeón nacional de remo de Corea. Meten el campeón de gimnasia en los Juegos Olímpicos pasados de Corea, ¿no? O sea, gente muy cañona. Pero también meten al youtuber de fitness más famoso de Corea, ¿no? Y también meten a una porrista súper chida de quién sabe qué equipo, y así. Entonces es como todo tipo de cuerpos. Meten a un mecánico que es famoso en YouTube porque levanta cosas súper cañonas. Meten al hombre más fuerte de Corea, de esos concursos de levantar barriles y aventarlos. Que tienen, y todos son cuerpos pues completos. Meten un bailarín, así de todo. Y el chiste es que compiten en diferentes eventos, ¿no? Como para probar su habilidad física, que no solamente tiene que ver con fuerza, y supuestamente el objetivo es descubrir el cuerpo perfecto. Wow. Y entonces, no lo he visto completo, pero hasta donde voy está interesante. Entonces la primera prueba era quedarse agarrados de una estructura. Y entonces, pues, ves cómo se van cayendo. Entonces tú me empiezas a decir, pues este tipo va a aguantar más que este y así. Entonces, los primeros que se cayeron son los que son mega fuertes, así gigantes, porque obviamente tienen que cargar mucho más de su cuerpo, ¿no? Claro. Entonces, pero en ese evento no los eliminan. Ahí nada más te dan privilegios. Y luego ya vienen eventos en donde tú elegías contra quién participar. Entonces, estaba chido porque veías enfrentarse a un tipo así todo mega fuerte contra un cuate de la UFC, ¿no? Un cuate así, pero gigante, contra un flaquito de la UFC que hace más bien llaves, ¿no? Okay. Y entonces, bueno, no sé. Se escucha muy loco, güey. Está muy loco, güey. ¿No dura mucho? Wow. No, dura 1 hora cada episodio, y han de ser como 6 episodios, no sé. O sea, nada más vi 2, 3. Pero estaba todo emocionado, quería ver más. Así de, cómo se enfrentan. Está chido. Y además hay mujeres y hombres. O sea, no solamente son hombres, hay mujeres y hombres. Y está cañón, la verdad. Se me hizo muy loco. Nunca había visto algo así. Sí. Pero bueno. Otro lugar que tengo para recomendar está en el periférico mientras manejan. Ok. Viniendo del sur para norte, en el lado oeste. Okay. Hay varios puentes, pero hay un puente que siempre disfruto, siempre espero pasar ahí. Ajá. Es un puente que te mantienes en un sostenido a más de 10 metros durante 200 metros. No sé si lo han visto, creo que es el de la salida a, no sé, de Cauquel, al de Sitiá, creo. Sitiá, sí, que se ven todos los edificios ahí cerquita. Ajá, entonces del lado derecho puedes apreciar el skyline, o sea, toda la ciudad durante unos 10, 15 segundos. Me fascina ese momento de flotación sobre la ciudad. No hay muchos, no hay muchos lugares de donde puedes ver la ciudad desde arriba, o sea, a menos que tengas tu departamento en las country y normalmente no tenemos ese departamento. Pero me gusta mucho, ¿no? Como todo es planicie aquí. Pero bueno, ahí, voy a hacer una lista de lugares, a ver si me da tiempo de buscar como imágenes de esos lugares, a ver si los pongo ahí. Pero si no, podemos hacer la lista en la descripción, ¿no? O en un post de Instagram, así de los lugares. El Seven, ahí en las telas, a ver si alguien encuentra ese lugar, que pregunte. Que vaya a las telas de Chapur. Que diga, oiga, ¿puedo ir al baño? Pero al de empleados, por favor. Sí. A ver si le dan chance. Si alguien tiene mucha curiosidad. Sí, o ir al Seven amarillo. Al Seven amarillo. Ya no se pueden saltar a la casa que yo dije, pero a la del campestre pueden ir. Mismo Balam, ¿no?
a Miss Nevalam, bueno, obviamente darse un tour por Plaza Fiesta y por Gran Plaza. Sí. Y ya. Podemos actualizarlo en historias destacadas, güey. Sí, sí. ¿No? Ahí vamos subiendo lugares. Cuando vayamos grabamos un poquito, güey. Nos Está bien. subimos allá. Excelente. Tengo una recomendación. Porque no me Más. quiero quedar sin una recomendación musical. Un músico que ha hecho algunas cosas para cine, que se llama Mike Patton. Él es el vocalista de Faith No More y ha musicalizado varias películas. Pero recomiendo que chequen a sus proyectos alternativos. Por ejemplo, a Mr. Bungle, a Fan Thomas. Tiene un chingo. Peeping Tom, Lovash. Tiene un chingo de proyectos que son muy distintos. Tiene uno O sea, que es hace Mondo música Carne. con diferentes músicos de así. Sí, güey. El Mondo Carne es una orquesta sinfónica atrás y él cantando en italiano, ópera. Y ese es su proyecto de Mondo Carne, que es totalmente distinto a Tomahawk o Mr. Bungle, que es como una especie de metal ahí fuerte, extraño. Pero es un músico que se arriesga mucho, que le apuesta a crear cosas nuevas. Okay. Y no sé si han visto las películas estas domingueras de Crank, Ah, sí. que sale Jason Statham, Sí, el que le se, pasa... que se pone cosas en el corazón, ¿no? Sí, este güey hizo toda la música de esa película que, bueno, la película es medio churro, ¿no? Está divertida, está divertida. Pero la música está bien chida. Entonces este güey es muy creativo, es muy buen músico, excelente cantante. Igual Faith No More, su primera banda que es icónica. Chequen el trabajo de Mike Patton. Muy bien. Pues muchas gracias, Isaac, por acompañarnos. Qué rica plática, qué interesante fantástico. plática. Ojalá y puedas Gracias a acompañarnos en otro episodio. Claro, a con mucho futuro. gusto. Yeah. Amigo, muchas gracias. Gracias a ti, amigo. Saludos al amigo Lalo, que hoy no pudo Hoy estar no con pudo nosotros, venir, pero hoy no pudo venir. saludos a la Se distancia. extraña, por supuesto. Sí. Gracias a ustedes por darle clic al enlace, por vernos, por escucharnos. Sigan a Pacífico Estudios, por favor. Sigan a Pacífico, sigan Artesanos. Isaac, ¿alguna plataforma, alguna app, güey, qué pedo? ¿Alguna, cómo se llama? ¿Alguna app? Red social Claro, donde te claro, puedan seguir? me pueden buscar en Instagram, Facebook como Isaac Zambra y sigan Taller Espacial, Arquitectura. Ok. Perfecto. Perfecto. Excelente. Sí, en las dos redes, en Facebook e Instagram. Sí. Muy bien. Ok, Chingo. ahí lo vamos a poner. Sí. Muchas gracias. Adiós. Adiós.